Bienvenidos, esto es Informe Extra. Este domingo, 24 de noviembre, Yamandú Orsi, candidato del Frente Amplio, se impuso en las elecciones presidenciales del Uruguay. De este modo, tras 5 años de gobierno de Luis Lacalle, la izquierda regresará al poder en marzo del 2025. Para analizar los resultados de estas elecciones y la coyuntura política del Uruguay, nos acompaña Débora Eilender, economista y también investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo. Débora, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar hoy. Un gusto. Como bien decías, ayer tuvimos elecciones en Uruguay, fue el balotaje, la segunda vuelta, y los dos candidatos que teníamos eran Yamandú Orsi, representando al Frente Amplio, con vicepresidenta Carolina Cose, y del otro lado Álvaro Delgado, junto a Valeria Ripoll, representando al Partido Nacional, ambos candidatos del Partido Nacional, sí, pero representaban a la coalición republicana, en realidad, una coalición de diferentes partidos. Débora, ¿cuál es el perfil político de Yamandú Orsi? ¿Se trata de un socialdemócrata o de un radical de izquierda? Bien, en realidad Yamandú Orsi pertenece a una agrupación llamada MPP, Movimiento de Participación Popular, es el sector mayoritario del Frente Amplio y quien ha obtenido la mayor parte de los votos en la vuelta anterior. Es el sector mayoritario del Frente y también es el sector que tiene mayoría en el Parlamento, dentro del Frente Amplio mismo. Y es un sector que en realidad es bastante radical. No es un sector, no es comunista necesariamente, pero sí es un sector bastante radicalizado. Por más de que Yamandú Orsi se ha mostrado en varias ocasiones bastante más moderado, es sí un sector bastante radical. Él asimismo fue intendente de uno de los departamentos más poblados de Uruguay, de Canelones, durante 2 periodos seguidos. Y bueno, ahora es presidente electo. A partir del 1 de marzo va a estar ejerciendo como presidente de la República durante los próximos 5 años. Ahora, el perfil de la compañera de fórmula de Carolina Cose, ¿es similar o ella es más radical, más moderada? Bien, Carolina Cose, en realidad, antes de ser candidata a vicepresidenta, se había postulado como precandidata a presidenta por el Partido Comunista. Así que sí tiene un perfil económico diferente, mucho más tirado para ese lado, para el lado del comunismo. Esa es la diferencia más grande que tenemos entre ambos candidatos. Ajá. Ambos pertenecen a sectores bastante radicales del Frente Amplio, pero con esta diferencia. Uno pertenece al comunismo y el otro no. Ahora, el Frente Amplio es un partido, pero también es una coalición. Y es una coalición que está integrada por varios partidos políticos, organizaciones políticas que pertenecen al Foro de Sao Paulo. ¿Qué tanto peso tendrá esta postura del Frente Amplio en el próximo gobierno? Bien, sin duda el Frente Amplio sí surge como una agrupación de muchos partidos de izquierda. Tenemos sectores mucho más parecidos al comunismo, mientras que hay otros sectores más del lado del socialismo. Son muy variados. Quien tiene la mayoría es justamente el MPP, que es un sector bastante radical. Sectores más moderados, por decirlo de alguna forma, como puede ser el socialismo, son sectores que han ido disminuyendo su peso a lo largo del tiempo. En la última elección sacaron relativamente pocos senadores comparado con elecciones pasadas, por lo menos. Por ende vemos sí un partido que un Frente Amplio que se va radicalizando y se va tornando hacia la izquierda cada vez más, alineado con, entre otras cosas, por ejemplo, el Foro de San Pablo, como preguntaba. Ahora, el presidente Yamandú Orsi pertenece al Grupo de Puebla. La vicepresidenta Carolina Cose también pertenece al Grupo de Puebla. Y el presidente del Frente Amplio también pertenece al Grupo de Puebla y además el partido, como ha señalado, está bastante involucrado, comprometido, es cercano al Foro de Sao Paulo. Esto puede ser considerado preocupante para la institucionalidad democrática del Uruguay. Sin embargo, está el precedente del gobierno de José Mujica, quien fue presidente, pero tiene un pasado bastante radical y la democracia en el país se mantuvo. ¿Consideras que este próximo gobierno del Frente Amplio representa un peligro o que también se mantendrá el respeto de las instituciones democráticas del Uruguay? Bien, justamente Mujica es quien
lidera o ha liderado durante mucho tiempo este sector, el MPP, al que pertenece Yamandu Orsi, por lo cual podemos esperar una línea bastante parecida, pero no representa un riesgo para la democracia. En realidad, Uruguay es caracterizado por la estabilidad democrática y la estabilidad de las instituciones. Tenemos instituciones políticas muy fuertes en nuestro país, y es algo que nos orgullece. Uruguay ranquea entre los puestos más altos en distintos índices de democracia, de libertad política, y más allá de los cambios signo político que pueda haber en un momento dado u otro, no representa cambios en la continuidad de políticas mucho más profundas de Estado y de los valores de la democracia que siempre se siguen y se espera que se mantengan a lo largo del tiempo. En realidad hemos tenido 3 gobiernos seguidos del Frente Amplio y estos valores democráticos no han cambiado. Sí hay distintas visiones en lo económico, sin duda, pero no necesariamente representa cambios en la democracia. O sea que podemos concluir que, bueno, esto se ha visto en los gobiernos anteriores, como bien señalas, que en este caso el Frente Amplio no tiene un proyecto refundacional más allá de posturas que pueden ser perjudiciales en materia económica. Ahora, con respecto a la política exterior que tendrá el próximo gobierno, ¿cuáles serán las relaciones, al margen de que internamente mantengan la democracia, con los regímenes del socialismo del siglo XXI? Por ejemplo, ¿qué postura tendrá Uruguay ante Venezuela, Cuba y Nicaragua? Bien, es una pregunta que en realidad también nos hacemos internamente en Uruguay, porque Yamandu Orsi sí ha expresado en algunas ocasiones que Venezuela sí es una dictadura, pero no necesariamente todos dentro de su partido político están de acuerdo con esta visión. Hay quienes que no reconocen esto, y sí hay un cuestionamiento de, bueno, ¿cómo va a ser la política exterior al final? ¿Para qué lado va a apuntar? ¿O qué tanto se van a reconocer o se van a respetar? ¿Y qué tanta relación va a haber con este tipo de regímenes que claramente son dictatoriales, no son para nada democráticos? Pero bueno, tenemos que ver todavía cómo termina expresándose el Frente Amplio en esa materia y qué es lo que termina decidiendo la política exterior en Uruguay. Aún no, Yamandu Orsi no ha designado al canciller electo, en realidad de su gabinete, solo ha designado al ministro de Economía. Por ende, tampoco, una vez que tengamos canciller, podríamos tener alguna idea más concreta de cuál sería el perfil que podemos esperar. Ahora, con respecto a los principales dirigentes del Frente Amplio que han llegado a puestos a través de estas elecciones, empezando por Yamandu Orsi, ¿qué postura o qué comentarios tienen con respecto a Argentina, al gobierno de Milei? Bien, en realidad, sí, por ejemplo, Yamandu Orsi ha tenido muy buena relación con el presidente anterior, con Alberto Fernández, pero Uruguay y Argentina son 2 países vecinos, 2 países que mantienen relaciones constantemente por el Mercosur, por compartir fronteras, por las relaciones turísticas que tenemos, además de las relaciones comerciales. Por ende, siempre es esperable que el presidente uruguayo y el presidente argentino esperaría que se lleven bien, más allá de diferencias políticas o ideológicas que pueda haber entre ambos. Ahora, en estas elecciones, ¿cuál ha sido digamos que discrepa Yamandu Orsi con posturas más radicales al interior del Frente Amplio? Pero, ¿a qué ha apelado durante su campaña? ¿Cuáles han sido sus principales banderas? Bien, una bandera que ha tomado Yamandu Orsi y todo el Frente Amplio en su conjunto, que me parece muy importante, es la cuestión de la reforma jubilatoria. Este gobierno el año pasado aprobó una reforma jubilatoria. Dentro de uno de los muchos cambios que se planteó fue un aumento en la edad, pasando de 60 a 65 años la edad mínima de retiro. Y el Frente Amplio propone en su próximo gobierno un diálogo social para revisar esta reforma jubilatoria y tratar de volver a llevar la edad de retiro a los 60 años. Esto implicaría y terminaría afectando la sostenibilidad de las cuentas públicas y la sostenibilidad del BPS, que es el Banco de Previsión Social, encargado justamente de las pensiones y jubilaciones. Pero realmente hay que ver cómo se lleva a cabo este diálogo social y qué es lo que termina efectuando. Pero esta es de las propuestas más importantes y de los temas que más ha hablado el candidato Yamandu Orsi a lo largo de toda la campaña. Del diálogo de la seguridad social y de la importancia que le da en llevarlo a cabo y volver a bajar la edad de retiro a los 60 años, como estaba bastante anteriormente.
Débora, vamos ahora a una pausa y regresamos con el siguiente bloque. Bien, perfecto. Seguimos en Informe Extra acompañados por Débora Eilender, economista y analista investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo. Estamos analizando los resultados de las elecciones en Uruguay y en el primer bloque hemos analizado el perfil político de Yamandú Orsi, el presidente electo del país, y también la postura que podría tener su gobierno a partir de que llegue al poder en el 2025. Ahora, pasando al plano más nacional, más allá de la política internacional que pueda tener el gobierno de Orsi una vez que empiece. Débora, ¿cuál es la herencia que le ha dejado, que le está dejando Luis Lacalle al Frente Amplio? Bien, en materia económica en realidad tenemos bastantes hechos para destacar en herencia de este gobierno. Una de las más importantes es la reducción de la inflación, que pasó de estar en el entorno del 8% en el promedio de los últimos 10-15 años a estar cerca del 5%. De hecho, es la primera vez en la historia de Uruguay desde que adopta el sistema de metas de inflación que se cumple más de un año entero, aunque sea un año entero dentro de la meta. Y esto es de las herencias principales que vamos a dejar: una inflación baja, mucho más estable. Por el otro lado, hemos tenido un crecimiento del empleo que obviamente se vio afectado por la pandemia, porque este gobierno asume el 1 de marzo del 2020, 13 de marzo es cuando se detecta por primera vez el COVID en Uruguay, pero más allá del empleo, que obviamente se vio afectado en ese año, tuvo una muy rápida recuperación, que hoy en día se encuentra en niveles más altos. Tenemos la tasa de empleo y actividad casi que en máximos históricos, estamos cerca de los niveles del 2015. Y por otro lado también tenemos un salario que ha aumentado, que de nuevo se vio afectado por la pandemia, pero hoy en día está entre 2,5% y 3% por encima del nivel de 2019. Estas son de las principales herencias que tenemos de este gobierno, por lo menos en materia económica. Si vamos a otro tipo de planos, por ejemplo, en cuestiones de vivienda, se ha reducido bastante la cantidad de personas viviendo en asentamientos y se ha refaccionado, y también se ha generado nuevas viviendas para la población para que se pueda mudar, para que tenga viviendas con acceso a los servicios, piso, servicios que uno consideraría, bienes y servicios que uno consideraría básicos, que es una gestión que ha dejado este gobierno. Una de las principales herencias que podemos tener. Por otro lado, hemos tenido dos grandes reformas. Una reforma de la seguridad social, que sube la jubilatoria, pero es en pos de mantener la sostenibilidad fiscal de todo el sistema jubilatorio, que realmente desde hace años que ya se venía hablando de la necesidad de hacer un cambio. Y por otro lado tenemos una reforma educativa que se ha comenzado a implementar en los últimos años también. Estos son de los cambios o de las herencias más grandes que nos podemos llevar de este gobierno. Mejoras en el ámbito económico, en empleo, salario, inflación, y del otro lado grandes reformas que están pendientes desde hace mucho tiempo, tanto educativas como en la seguridad social. Ahora, con respecto a los mercados, ¿cómo han reaccionado ante la victoria del Frente Amplio? Bien, hoy hemos visto un aumento en el valor del dólar, pero no que viene siguiendo la tendencia de lo que se ha dado en las últimas semanas, por más de que en los últimos días hubo cierta disminución en el valor del dólar. Hoy amanecimos con un aumento del tipo de cambio que era bastante esperable a la situación, pero no es un aumento o un salto de nivel disparado, sino que es una tendencia al alza que se espera que continúe en las próximas semanas. Ahora, Luis Lacalle es un presidente bastante popular en la región, en comparación con los otros mandatarios de la región. Tiene un 51% de aprobación y, de acuerdo con CB Consultora, es el presidente con mayor aceptación en la región. Sin embargo, su candidato ha perdido ante Yamandú Orsi. ¿Cómo explicas esta derrota de Álvaro Delgado? ¿Cuáles son los principales errores que ha tenido el oficialismo? Perfecto. Como vos bien decías, Luis Lacalle Pou es un presidente sumamente popular y sumamente querido en Uruguay.
su gobierno tiene muy altos niveles de aprobación y es verdad que esto no se ha traducido en campaña, no vemos una continuidad del oficialismo. Tiene que ver con, por un lado, diferencias que se pueden dar entre expectativas y cómo terminó siendo la realidad en cuestiones de seguridad pública, que es una de las razones por las cuales el Partido Nacional llega al gobierno en primera instancia por la cuestión de la seguridad que venía muy mal. Hubo mejoras y los datos de seguridad, los datos de rapiñas, de hurtos han mejorado, homicidios, entre otros, han mejorado con respecto al último tiempo, pero creo que hubo una diferencia entre lo que terminó sucediendo y las expectativas iniciales que se tenían. Y por otro lado, en cuestión del crecimiento económico, sí hemos tenido un crecimiento económico muy importante. Hace un rato hablaba del empleo, de los salarios. También tenemos en general exportaciones, inversión, consumo, todos están en niveles por encima del 2019. Sin embargo, tenemos heterogeneidades a nivel geográfico. Departamentos más cercanos a la frontera de Argentina se han visto afectados en el último tiempo, en los últimos años, por una diferencia de precios, ¿no? Una Argentina que por diferencias cambiarias está demasiado barato y eso terminó afectando a los comerciantes que encontramos en el litoral del país, en la frontera contra la Argentina. Creo que si vemos a nivel mapa electoral, estos son los departamentos que terminan de explicar esta victoria del Frente Amplio, ¿no? Que tenemos los departamentos como de zonas más metropolitanas, como puede ser Montevideo, Canelones y San José, y por otro lado tenemos departamentos del litoral del país en la frontera contra Argentina, que son parte de la explicación. Tenemos un crecimiento económico que se ha dado a lo largo de toda la población, pero que no necesariamente se distribuyó igual a nivel geográfico. Recién ahora empezamos a ver una Argentina encareciéndose y que empieza a beneficiar a estos departamentos fronterizos. Pero bueno, es un efecto que fue mucho más el tiempo de tipo perjudicial y una Argentina tanto más barata que la recuperación que estamos viendo recientemente. Ahora, en materia económica, ¿cuáles son las propuestas más preocupantes que ves en el plan de gobierno de Yamandu Orsi? Bien, una propuesta que era bastante preocupante, no necesariamente de Yamandu Orsi, pero sí del PIT-CNT, que es la Central de Trabajadores en Uruguay. Había una propuesta acerca de eliminar las AFAP, que son el pilar de ahorro privado, para la jubilación. Esto de plebiscito no terminó prosperando, pero sí tenía el apoyo de gran parte del Frente Amplio, por más de que no el de Yamandu Orsi específicamente. Sin embargo, por más de que este plebiscito no prosperó, junto a otros cambios que se proponían, se espera que algunas cosas... El Yamandu Orsi sí ha hablado de escuchar a quienes votaron al plebiscito, por más de que es la minoría del país y que no prosperó, y algunos cambios sí ha hablado de tratar de implementarlos de alguna forma, como puede ser el recorte de la jubilatoria de 65 a 60 o revisar las jubilaciones más bajas. Esas son algunas de las propuestas que tiene Yamandu Orsi y entran dentro del diálogo social del que suele hablar. Y bueno, puede preocupar la sostenibilidad en general de las cuentas públicas. Perfecto. Débora, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra analizando los resultados de las elecciones presidenciales uruguayas acompañados por Débora Eilender, economista e investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo. Débora, tras este triunfo del Frente Amplio en las elecciones presidenciales en la segunda vuelta, ¿cuál es la situación en la que queda los que hasta ahora son el oficialismo? La oposición a este gobierno, ¿qué tan fuerte estará frente al gobierno de Orsi? Bien, en realidad el mandato se termina el 1 de marzo, ahora entramos en una etapa de transición, donde todavía hay que esperar por cuáles son los ministros que se va a designar, los cargos de los directorios, cómo se va a armar el tablero para los próximos 5 años, y ahí podremos ver cuál es el rol exactamente que va a jugar la oposición. En realidad, el Partido Nacional ha sido oposición, ¿no? Antes de este gobierno. El Frente Amplio había gobernado durante los últimos 15 años,
por lo cual se espera que no haya problema en estar en este rol de oposición. Sí, todavía queda la intriga de saber cuál es el rol que va a jugar el actual presidente Lacalle Pou, que ha sido votado para el Senado. En realidad tiene una banca que podría tomar en el Senado, pero todavía queda por ver si efectivamente decide cumplir este rol o no decide estar desde otro lugar en los próximos 5 años. Todavía eso no ha hecho declaraciones por ese lado, así que aún es una de las incógnitas que tenemos para los próximos 5 años. Ahora, además de Luis Lacalle Pou y Álvaro Delgado, ¿qué otras figuras pesan en la próxima oposición? Bien, tenemos por un lado el Partido Nacional, que sí tuvo a Álvaro Delgado como candidato principal, Valeria Ripoll como vicepresidenta, que son figuras que vamos a seguir viendo y escuchando en el próximo tiempo, además de Lacalle Pou. Tenemos por el otro lado que formaron parte de la coalición otros partidos que también integran el Parlamento, la Cámara Alta y la Cámara Baja. Tenemos el Partido Colorado con figuras como Andrés Ojeda, que fue el candidato que ellos tuvieron, y Pedro Bordaberry, que es un senador que ha estado por bastantes años en el Parlamento y que tiene gran peso dentro del partido, y otros partidos que no integran el Senado, pero sí llegan a integrar la Cámara de Diputados, como son el Partido Cabildo Abierto, dirigido por Magnini Ríos, y el Partido Independiente, dirigido por Pablo Mieres. Esos son quienes han formado parte de la coalición, este gobierno, y quienes esperamos que formen parte de una oposición. Y por el otro lado tenemos el Partido de Identidad Soberana, dirigido por Salle Lorier, que él en realidad es una persona que ha declarado que ha hecho varias denuncias contra dirigentes del Frente Amplio, contra dirigentes de otros partidos. Está en contra del sistema político en general en varias cuestiones y ha declarado que no va a querer dialogar ni negociar con ninguno de los dos bloques, y que básicamente está como una forma de oposición, o representa como a estas personas antisistema o que no se sientan representados de alguna forma por los partidos que ya están en el sistema político desde hace más tiempo. Ahora, Estos son los... Sí. ¿estos partidos políticos qué tanta fuerza tendrán en el nuevo poder legislativo? ¿Cómo está la distribución de fuerzas tanto en el Senado como en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes? Bien, ningún partido tiene una mayoría parlamentaria en sí misma, y el Frente Amplio tiene una mayoría simple en el Senado, pero no lo tiene en la Cámara de Diputados. Por lo cual, en la Cámara de Diputados sí va a ser necesario negociar y llegar a acuerdos, tener un alto nivel de diálogo, porque ninguno tiene una mayoría simple en sí mismo. Por lo cual hay muchos proyectos y muchas de las leyes que se quieran votar que se van a tener que hacer negociaciones en conjunto, proyectos en conjunto para que puedan prosperar finalmente. No hay una mayoría clara, por más de que sí la tenemos en el Senado. También es necesario pasar por la Cámara de Diputados, en la cual ningún bloque tiene una mayoría en sí mismo. Interesante. Bueno, es bastante llamativo y positivo para la región que cada vez que se dan elecciones en Uruguay, los ciudadanos de este país no estén pasando por el temor de una refundación por parte de radicales, sino que incluso las fuerzas políticas de más izquierda mantengan el consenso en cuanto al sistema político vigente en el país. Un sistema político que tiene buenos resultados y que es visto de manera bastante positiva por los países vecinos. Nos ha acompañado desde Uruguay Débora Eilender, economista e investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo. Débora, ha sido un gusto. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.